Bueno, este, estamos, me parece, ya en condiciones de poder ir dando inicio. Antes que nada, darle la muy bienvenida a todos los presentes, agradecerles por el tiempo que se han tomado para acompañarnos. En nombre de la FIAF, la Federación Iberoamericana de Franquicias, es un placer contar con la presencia de todos ustedes, y estamos en el marco de una actividad de capacitación y de conocimiento que desde la FIAF nos hemos propuesto compartir con todos los integrantes del sector del ecosistema de las franquicias, empezando el año pasado con nuestro primer webinar y planificando ya este segundo en el entorno del marco legal, algo sumamente importante que está sucediendo a nivel del mundo de las franquicias, con cambios permanentes, recurrentes, pero sobre todo con parte de conocimiento para algunas empresas, algunos profesionales, algunos mercados que están más incipientes en este tema, y que de alguna manera se van sumando al mundo de la legislación bajo el sector de las franquicias. Hoy tengo el placer de que me acompañe el doctor Cabaleiro Machado, nuestro director legal de la Federación Iberoamericana de Franquicias, como moderador también de este webinar, contar con nada más ni nada menos que la presencia de destacados expositores, como son el doctor Luis Felipe Jaramillo de Colombia, el doctor Nathan Baril de Brasil, representante de la Asociación Brasilera de Franquicias, y de don José Fernández, representando a Guatemala, reconocido y experimentado consultor en el mundo de las franquicias de hace muchos años. Así que ha sido también un trabajo en conjunto de todas las cámaras y asociaciones que integramos la federación en la difusión de este seminario, así que muy contentos porque también tenemos mucho para compartir, tenemos mucho para contarles, y seguramente mucha cosa para develar de dudas que tengan ustedes. La dinámica que vamos a implementar va a ser la de un sistema de conversatorio, donde cada uno va a ir contando algunas cosas de sus mercados y lo que está pasando a nivel internacional, dejando para el final las consultas que todos puedan tener, que les pedimos que nos las hagan vía escrita por chat, para que podamos darle respuesta a la mayoría de las consultas que nos hagan. Entonces, en este contexto, el sistema legal, obviamente, nosotros siempre decimos que tiene como muchas aristas. Está puramente el contenido, ¿verdad?, de lo que tenemos que cumplir, está lo que está pasando en el mercado, los cambios, está pasando cómo impacta todo lo que es la regulación del sistema de franquicia en los sistemas comerciales de algunas empresas, y en el crecimiento de muchos de los mercados, o el desarrollo del sistema franquicia en muchos de los mercados incipientes o crecientes en el mundo. Sin más, José, te doy la palabra para que empecemos con este seminario como estaba previsto. Hola a todos, pues gracias Gabriel y a todos los presentes. Pues yo iré, y para controlar un poco pues el tiempo, me voy a hacer mano de una presentación en PowerPoint, porque así más fácil de controlar el tiempo y el mensaje que yo quiero compartir con lo que pasa en Europa en este momento con el marco legal de franquicias. Y en ello, que así espero que la pantalla, creo que ya está compartida, ¿sí? Sí, perfecto, José. Bueno, pues entonces, cuando hablo en Europa, estoy hablando únicamente de la Unión Europea. Y Unión Europea tenemos que poner fuera Inglaterra, Noruega, Islandia y Suiza. Y hay pequeños países que están entre Italia y Rumania y Bulgaria que no hacen parte, y por eso no están en ello. Y esto porque en la Unión Europea, en términos legislativos, estamos todos sobre, en materia de obligaciones y de competencia, de mercado único, y por todo ello tenemos la misma legislación o muy similar.
Y para ello yo quería explicar dos puntos primero. Hay dos tipos de actos legislativos que tienen un carácter común, una ley vinculador y que tiene característica general, que es el reglamento comunitario y la directiva comunitaria. Y estos tienen dos aspectos muy distintos. El reglamento es una norma que viene o del Parlamento Europeo o del Consejo, de la Comisión, pero tiene una fuerza obligatoria general y que vincula todo el mundo, los estados y sus ciudadanos. Y tiene efectos inmediatos. No hace falta el país transponer, publicar, lo que sea. Nada más que el reglamento es publicado en el boletín oficial de la Unión Europea, el reglamento entra en funcionamiento y se aplica a todos. Igual en todos los países. La directiva tiene un carácter distinto. La directiva es o del Parlamento o muchas veces es más por la propia Comisión Europea y que fija un objetivo general que vincula a los estados a cumplir ese objetivo y con ese objetivo los estados tienen que transponer, eso sí, o sea, tienen que crear una ley o adaptar sus leyes a esa directiva. Y aquí lo que va a resultar de esto es que, como por ejemplo el contrato de agencia, que es una directiva ya de 1986, todos los países de la Unión Europea la tienen, existe una ley sobre esto, pero esta ley no es igual en todos los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque cada uno puede adaptar, hay un margen de adaptación que cada uno puede hacer. Y por ejemplo, y esto es muy importante en el tema de franquicias, la obligación de compensar a la gente por la obligación de no competencia postcontractual, que es común en los contratos de agencia, y la obligación de compensar a la gente por el goodwill, o el de fondo de comercio, como también se puede decir, esto no está estipulado de igual forma entre todos los países. Y como ya veremos, ni todos los países tienen una ley sobre las franquicias. Los tribunales se recorren siempre a la ley del contrato de agencia para se orientaren con determinadas interpretaciones de los contratos de franquicia y mucho sobre estas cuestiones de compensaciones por las obligaciones de no competencia, que es un tema muy caliente en Europa. Sobre el reglamento sobre franquicias, lo que tenemos aquí, el primer reglamento que hubo es de 88. Pero este reglamento era en sí mismo específico sobre la franquicia y regulaba hasta el canon de publicidad. O sea, el tema de franquicia, lo que era la franquicia, cómo se tendría, en fin, las relaciones hasta franquiciado, franquiciador, todo ese tema, este reglamento. O sea, en Europa, por 10 años, porque aquí el reglamento, todos ellos tienen un plazo de duración, 10 a 12 años. Este, hasta el 99, creo, estuvo en vigor en toda Europa y aquí había reglas. Pero después lo que pasó es que la Comisión Europea ha concluido que el reglamento único, exclusivo para franquicias era demasiado, no se justificaba. Y lo que hizo fue crear el otro reglamento en 99, pero este se aplicaba ya a todo el sector de distribución, excepto los sectores de coches, de automóvil, las ventas de coches y todo más. Eso estaba fuera del ámbito. Y así lo que tenemos, dejamos de tener una interpretación sobre lo que es la franquicia, pero empezamos y tienen este reglamento una definición de lo que es el know-how.
¿ok? Y de mucha importancia hasta también otra vez más por las reglas de no competencia que se pueden imponer. De explicar esto que en este momento tenemos el reglamento, que es lo que está hasta mayo, 31 de mayo de este año, que es el 330, es lo que está en plazo en este momento. Es un reglamento, tiene como 7 páginas, no más que esto, parece sencillo, pero luego la Comisión Europea hace un guión, que son las orientaciones, que tiene 46 páginas para explicar cómo se tiene que interpretar un reglamento que tiene 6 páginas. Porque es muy complejo en términos de los mercados, quién está dentro, quién está fuera, quién se aplica, cómo no se aplica, en todo ese momento. Y de estos reglamentos lo que quieren hacer es muy simple. Es poner la franquicia dentro como un ancladero, un puerto de abrigo de lo que es las restricciones de competencia que se pueden hacer. Todos nosotros sabemos que un contrato de franquicia impone una serie de restricciones al franquiciado que no puede hacer, que tiene que hacer compras, que tiene que hacer esto y tal. Pues si se cumple un mínimo de requisitos que están en este reglamento, entonces tu empresa, tú, mientras eres franquiciador, puedes entrar y puedes imponer esas restricciones sin que tengas que tener necesidad de una autorización especial de la Comisión Europea o de la autoridad de la competencia de tu país. ¿Y cuáles son estas principales requisitos mínimos que tienes que tener? El primero, tienes que tener una cuota de mercado hasta el 30%, porque si es superior ya no puedes beneficiar del reglamento. Y la pregunta que se pone es, ¿pero cómo voy yo a calcular la cuota de mercado? ¿Qué es el mercado? ¿Los restaurantes es todo los restaurantes o son solo las pizzas, las hamburguesas o lo que sea? Y aquí empieza un poco el lío. No puede, y esta es una regla que es intocable, es sagrada por todo, que es no se puede imponer precios mínimos. El franquiciador no puede poner en el contrato que el franquiciado está obligado a practicar los precios que yo digo. Puedo decir e imponer que no hay un techo, no puedes practicar precios más altos que un nivel, pero como mínimo no, porque esto está en la defensa del consumidor y el mercado tiene que ser y se ajustar. Y si un franquiciado quiere vender productos más baratos, sin pérdidas, porque aquí teníamos la cuestión del dumping, pero si quiere hacerlo más barato, no puede ser impedido de hacerlo. Si un contrato lo pone una obligación de precios mínimos, la sanción es brutal. Se considera como una cláusula negra, y eso significa que no es solo la cláusula que es nula, que no tiene validad, sino todo el contrato puede ser calificado como nulo. Fuera. Y las multas, las penalizaciones económicas son brutales. Son siempre teniendo en cuenta el volumen de facturación anual de la empresa. Y la otra restricción que no puede nunca ser puesta es una imposición o restricción a la libertad de ventas pasivas. Y aquí se entiende como ventas pasivas todas las que yo no voy en busca activa al cliente. Si un cliente entra en mi tienda y que no fui yo que lo fui a por él, esta es una venta pasiva. Yo no, si él, porque habita en otro sitio y no puedo. O sea, yo no puedo impedir que un tío que se mora en Oporto y no pueda ir a comprar en mi tienda que está en Lisboa. Y esto se levanta el problema con las ventas por internet. De la misma forma, yo no puedo prohibir que el franquiciado haga ventas por la internet, ¿ok?
porque desde que la venta por internet no sea por el spam, o sea, no estoy yo buscando los clientes, pero tengo mi site y los clientes vienen al site. Aquí sí tuve que ser muy creativo porque como en realidad el franquiciado para tener un website sí tiene que utilizar mi marca. Pero si yo no doy, yo puedo es impedir que utilice la marca en internet. Es cosa distinta. Pero este es un tema que esto sí tiene que tener mucha atención. Otro tema que está es el territorio. Y aquí se tiene que ver muy claro lo que son una exclusividad territorial y lo que es una zona de actuación. Obligaciones de uno y el otro. Por exclusividad que yo estoy dando una garantía al franquiciado que yo ahí no le voy a actuar y hay un territorio, pero tengo que justificar en cuanto franquiciador que porque hago la división del territorio, porque la otra parte del territorio es para mí o para otros franquiciados. Y lo que puedo imponer también es al franquiciado que le doy un territorio que él no pueda actuar fuera de ese territorio. O sea, la licencia que doy para utilizar y explotar la marca tiene que estar restringida a un territorio. Pero aquí, en este territorio, sí, él puede hacer lo que llamamos entonces las ventas activas. Pero si viene alguien de otro fuera de territorio, eso se hacerá una venta pasiva, si no ha contribuido para ello. La otra cuestión es la no competencia. Y en casi todos los contratos de franquicias que veo por el mundo, bueno, tenemos la no competencia siempre durante la ejecución del contrato. Se parece normal, no parece que sea algo problemático, pero hay la obligación de no competencia después del término del contrato, así como el contrato de agencia que también tiene todo esto y posibilita ello. Pero aquí hay límites. Después del término del contrato, la obligación no puede tener un plazo superior a 1 año. Es el máximo. Y la obligación tiene que quedar restringida a las instalaciones donde el franquiciado actuaba. O sea, no puedo impedirlo en todo país o toda una área, toda una región. Pero además, esta restricción tiene que estar justificada para una protección del know-how, del saber hacer. Y de aquí la importancia porque el reglamento comunitario tiene la definición del know-how. Porque si no está justificada, la obligación no puede ser impuesta. ¿Ok? Se entiende también como no competencia la obligación de compras, si son exclusivas o no. Pero aquí hay un límite que son los 80%. Si la obligación de compras es hasta 80%, no se considera una obligación de no competencia. O sea, lo puedo imponer al franquiciado de toda forma. Pero si ya está más del 80%, empezamos a tener aquí reglas que llamamos de dependencia económica del franquiciado perante el franquiciador. Luego hay que tener ojo aquí con algunos límites y entonces eso sí y es como una obligación de no competencia que se tiene que tener de toda forma. Y esto tiene implicaciones con la duración del contrato. El contrato de franquicia no tiene ningún límite temporal, pero las obligaciones de no competencia que sí están en el contrato y obligaciones de compras exclusivas no pueden tener una duración superior a 5 años. Y no puede tener renovaciones automáticas, porque se considera que si hay una renovación automática es como si el contrato fuera celebrado sin cualquier plazo. Y así, lo que esto significa, el contrato no es nulo, el contrato está válido, pero todas las obligaciones de no competencia es como si no existieran.
son nulas. Esto está en el tema ahora en día porque, como dijo, el reglamento va a terminar ahora al final de mayo. Ya está en discusión pública, ya ha sido hecha y algunos aspectos que nos preocupan y no sabemos ahora se van a atender todo que ha sido las intervenciones de las asociaciones de franquicia ante la Comisión Europea y el Parlamento para cambiar en el proyecto. ¿Por qué? El nuevo reglamento es muy semejante a los anteriores, o sea, todo esto que ha dicho se va a mantener, está en la propuesta, no habrá cambios, pero el tema de ventas por Internet es algo que va a cambiar muchísimo. Y va a poner, porque cuando esta propuesta está pensada en Amazon, en Ali, todos esos distribuidores o plataformas que se hacen después publicidad a otros sites para sus clientes y si quieren hacer aquí algún control, pero como está puesta la cosa, todo el sistema de franquicias va a caer en ello. Y así, sí, el franquiciador también hace ventas online. Y si con el franquiciado tiene una cuota agregada de menos de, o sea, aquí no menos, pero superior a 10% y no inferior como está ahí, hay restricciones sobre el cambio de informaciones. Y el franquiciador no puede exigir informaciones al franquiciado, porque se entiende que está en competencia directa con el franquiciado. Ahora vean, esto en un sistema de franquicias, que la información de lo que hace el franquiciado de las ventas, lo que va a tener de implicaciones. Y este ha sido el tema que más polémica estaba en toda la consulta pública y recomendaciones que hemos hecho para cambiar esto, porque esta cuota de 10%, o sea, casi todos sistemas de franquicia, los principales, van a estar en ello y eso tendrá estas implicaciones. Y este cambio también hay aquí obligaciones de paridad en ventas online, o sea, el franquiciador no puede discriminar las ventas que tienen por su site y lo que puedan tener los franquiciados. Tiene que tener aquí este sistema. Por último, si quiero dar aquí una información sobre en Europa los países que tienen ley sobre franquicias. Y aquí el primero de que hablo es Italia. Italia es el único país en Europa y yo no sé si es el único en el mundo, quizá, o será uno de los pocos, que la ley es sobre el contrato de franquicia en sí mismo. O sea, esta ley reglamenta el contrato, las obligaciones, franquiciador, franquiciado y también las condiciones precontractuales. Los demás países en Europa que tienen alguna ley, Alemania, Bélgica, España y Francia, que yo sepa. Los demás en Europa no hay. Pero estas leyes son únicamente sobre la disclosure y condiciones precontractuales. Todo lo que está antes de celebrar el contrato. La forma del contrato, todo lo que sea el contrato de franquicias, eso no está aquí en el ámbito de estas leyes. Y bueno, con esto termino, salir aquí de la pantalla. Excelente, José. Salgo aquí y bueno, así, corto pensando para dar este punto de partida de lo que tenemos en Europa. Interesante, José, y ni que hablar para todo lo que estamos en procesos a veces o en estudios de leyes y demás, tener en cuenta la cantidad de detalles que puede llegar a tener una ley de franquicia y cómo a veces estas leyes, que eso lo vamos a charlar más adelante, tanto con Luis Felipe como con José Fernández, las implicancias que pueden tener a nivel comercial, con esto que decíamos, digo, si la esencia de un contrato de franquicia
puede hacer el abastecimiento, puede hacer el control de su red, como todo esto de la ley de no competencia o del porcentaje de abastecimiento de una red puede llegar a incidir en este formato. Y eso es donde debemos de estar atentos, todas las cámaras y asociaciones, para ver qué es lo que está pasando o quiénes son los que redactan esas leyes, que muchas veces este es un punto sumamente importante, porque los actores del sistema son los que, bueno, en definitiva conocen cuál es la implicancia. Por otro lado, lo bueno de una ley de franquicia es que a veces esto de la pandemia sin duda que nos ha cambiado la manera futura de los negocios en cuanto a flexibilización de muchas cosas, como esto de la venta por internet y cosas que va a haber que incorporar ya como plenas, pero también la regulación a muchos de los formatos que han aparecido, como llamadas dark kitchen o demás, sin experiencia o sin formatos de franquicia que se han vuelto a franquiciar en los mercados y no tienen la experiencia ni el know-how necesario para transmitir. Entonces, me gustaría, Nathan, si estás por ahí, que te veo, sí, Nathan Baril, de la Asociación Brasilera de Franquicia. Tuvimos la presentación de José de todo lo que tiene que ver con la ley en Europa y demás, y bueno, Brasil es el país que tiene mayor desarrollo a nivel de la ley en Latinoamérica, la que la tiene hace más tiempo, y además donde ya tiene su segunda versión. Y Nathan, te pido que nos cuentes un poquito cuál es la situación en Brasil y cuál ha sido este proceso de cambio, las mejoras que ha tenido la ley. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy solamente viendo mi presentación acá, que abrí una equivocado. No hay problema, y mientras agradecerles tanto a José y a vos, que el idioma oficial de la Federación Iberoamericana de Franquicias es el español y el portugués, pero ustedes tienen muy buen español, así que nos comparten y nos hacen más fácil todo este tema. Muchas gracias. ¿Están mirando la presentación? Sí, perfecto. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar mi mejor portuñol para ustedes. Y qué pasa en Brasil es que nosotros en 2019 nos tuvimos una revocación de la ley antigua y pasamos a tener una nueva legislación de franquicias. Nosotros tenemos una legislación acerca de las franquicias desde 1994. Entonces, es una legislación muy antigua. Los franquiciadores, también todas las personas que trabajan con el franchising, tienen la cultura de la ley de franquicias, y la ley de franquicias está también conectada con otras legislaciones, como la ley de propiedad intelectual, como la ley de derechos autorais, como también la legislación civil, criminal, y por tanto tenemos un contrato. Los contratos de franquicias de Brasil son contratos híbridos que cubren muchas frentes de lo marco legal brasileño. Tenemos un contexto en Brasil. En 2018, las franquicias movimentaron como 174 billones de reais en Brasil. Somos como 1.3 millones de personas trabajando para los negocios de franquicias. Como dijo a ustedes, nosotros tuvimos la revocación de la ley 8955 de 94 y pasamos a tener una nueva legislación sobre número 13966. Es para sermos muy en síntese, nós tivemos avanço na regulação das relações de franquícias, tivemos algumas inovações, algumas alterações importantes em relação ao texto da lei, pero não tivemos uma mudança radical, não tivemos uma mudança sensível daquilo que já estávamos trabalhando. O principal foco de la lei, na nova lei de franquícias, que não é mais nova,
estamos trabajando há como 2 anos com ella, foi sobre o ponto de vista da transparência do franqueador para com os franquiciados. Nós temos uma legislação muito parecida com a lei americana. Nós temos a figura do disclosure, que nós falamos aqui em Brasil, a circular de oferta de franquia. Nós temos o contrato de franquicias, temos pré-contrato de franquicias, e esta legislação foi muito focada em la circular de oferta de franquicias. Temos como 12 artigos solamente. É uma legislação muito objetiva, é muito fácil de compreender. Nós tivemos uma importante atualização em relação à definição da lei del franchising e as principais alterações, se puder falar para vocês de forma muito objetiva. A primeira foi a ausência da relação de consumo entre franquiciador e franquiciado. Nós tínhamos uma discussão muito grande e também muitas tentativas de muitos advogados de franquicias por la questão de judicialização, muitas vezes tentar caracterizar a relação de franquia com uma relação de consumo, que não é aceitável, por óbvio. Então, o legislador, com a ajuda da Associação Brasileira de Franchising, durante a legislação, a nova legislação, levou como 12 anos para ser aprovado pelo Congresso brasileiro, e uma das coisas que nós buscamos atacar foi a desconfiguração de relação de consumo. O segundo ponto muito importante é a ausência do vínculo empregatício, seja em relação ao franquiciado e seus empregados, seja em relação ao franquiciado e franquiciador, principalmente durante o período de treinamento. Nós temos como o caso de McDonald's, por exemplo, que faz treinamento de 3, 4, 5, 6 meses, e nós não tínhamos uma previsão legal da relação empresarial se, por exemplo, o franquiciador não celebre o contrato de franquicias após o período de treinamento. Temos também uma inovação muito importante, porque passamos também a prever a franquia pública. Nós estávamos com uma janela, hiato, uma ausência de previsão acerca de como funcionam as franquícias públicas. Nós temos em Brasil, por exemplo, os Correios, que são, por muito tempo, estão trabalhando também com franquícias, mas não tínhamos uma legislação tratando e endereçando a lei de franquícias para as franquícias públicas. Outro ponto muito importante e muito inovador na lei brasileira é a possibilidade de o franquiciador sublocar seu ponto comercial, seu estabelecimento empresarial para os franquiciados. E foi uma forma, como o Cavaleiro falou agora cá, como Machado falasse, foi uma forma de proteger o goodwill, o fundo de comércio em Brasil. Portanto, os franquiciadores em Brasil podem, por exemplo, celebrar contrato de locação e fazer uma sublocação para os franquiciados. Tem sido acá em Brasil uma oportunidade de planejamento tributário também, e uma oportunidade também de fazer a composição da política de remuneração para com os franquiciados. Então, não estamos solamente falando mais de royalties, mas estamos também falando da possibilidade do franquiciador também fazer receita, fazer dinheiro, remuneração, com sublocações de imóveis como real estate para os franquiciadores. Tivemos uma inovação, não uma inovação, mas fortalecimento também em las questões envolvendo informações falsas que ponemos na circular de oferta de franquícias
Entonces, aumentamos la punición por omisión o veiculación de falsa na circular de oferta de franquia en nuestro disclosure. Y también tuvimos una validación en relación a la elección del juicio arbitral. En Brasil, no tenemos un juicio arbitral especializado en franquicias. Yo creo que en el futuro nosotros vamos a tener, pero há previsão agora na lei de franquicias de que é possível legitimando o juízo arbitral nos contratos de franquicias. Uma questão muito importante também que tivemos é a nova definição de franchising. Nós tivemos uma incorporação maior acerca de los elementos de propriedade intelectual. Nós passamos a falar mais que de los escopos de la franquicia é também o uso de la marca e outros objetos de propriedade intelectual, como direitos autorais, desenho industrial, design, patentes, padrões visuais, arquitetônicos, tudo isso pela lei de franquícia, que é uma lei que acompanha as relações mundiais, ampliou esta questão de las franquicias. As alterações são basicamente as seguintes: nós estamos referindo-se a um sistema de franquia empresarial ao invés de um contrato de franquias. Então, passamos a ampliar o entendimento do sistema de franquia empresarial. Passamos a mencionar expressamente a autorização ao invés de uma cessão. Nós, na relação antiga, falamos em cessão, e entendemos que cessão é como uma coisa de passar a propriedade em definitivo. Então, estamos falando única e exclusivamente de uma autorização para o uso da franquia. Também inserimos a possibilidade de produção pelo franquiciado como objeto ao invés de solamente uma distribuição simples. Previsão de remuneração direta ou indireta. Nós falamos acá como contrapartida do franqueador. Nós temos, como eu disse a vocês, uma descaracterização de vínculo trabalhista e também a descaracterização da lei de consumidor. Uma outra inovação para completar minha explanação, também temos muitas explanações, mas nós temos na lei de franquicias acá uma obrigatoriedade de especificações quanto ao total estimativo de investimento inicial necessário para a aquisição, implantação e a entrada em uma operação de franquicias. Temos que indicar em la circular de oferta de franquicias qual é o valor de taxa inicial de filiação ou taxa de franquicia, valor estimado para as instalações, os equipos, o estoque inicial e também as condições de pagamentos. Temos que ter uma informação muito clara acerca da política de remuneração. Temos que falar muito objetivamente sobre a remuneração periódica das franquicias, como é o funcionamento dos aluguéis, da taxa de publicidade, o seguro também territorial. Em relação à questão de territorialidade, nós passamos a garantir para os franquiciados a exclusividade ou preferência para a abertura de novas franquícias e também a possibilidade de o franquiciado fazer as ventas ou a prestação de serviços fora de seus territórios e também suas exportações. Machado e demais, nós temos, Gabriel também, nós temos, por exemplo, este link com o item B para fazer as questões de multicanalidade, de omnichannel. Então, passou a ter um link aqui para isto. E, por último, tivemos uma inovação em las questões envolvendo os contratos de franquicias internacionais. Nós passamos a regulamentar também como é o funcionamento de los contratos internacionais. Por exemplo, temos que ser bilíngue, temos que fazer também o direcionamento de qual legislação nós vamos trabalhar, se é a legislação do franquiciado, do master franquiciado fora do território brasileiro, ou se vai ser acá em Brasil, e outras regras
que también son muy importantes para la garantía y seguridad jurídica de la relación de franquicias. Por tanto, nuestro marco legal está vinculado a una realización de franquicia muy bien redigida, que busca proteger mucho más los franquiciados que los franquiciadores y que trabaja con el objetivo de plena información y transparencia para los franquiciados. Excelente, Nathan, clarísimo, y refleja la importancia de la casuística, ¿no? Del conocimiento y la experiencia que tiene Brasil en todo este proceso de la ley de franquicias, de poder prever cosas, como lo mencionabas al final, de los contratos internacionales, que a veces hay que interactuar con las leyes de otros países, y eso de alguna manera son cuestiones que en un momento lo hablábamos con las leyes de Argentina, por ejemplo, que te exigían algunos tiempo de duración de contratos o cantidad de locaciones abiertas, que a veces para cumplirla a otros países se hace complejo o cómo interpretarlo, pero muy, muy claro, y interesante la experiencia de Brasil, y esta mudanza que tuvieron de la ley, como bien dijiste, que no sufrió grandes cosas, pero sí se actualizó mucho, y nos permite aprender de toda esa casuística, como decía al inicio. Gracias, Nathan. Me gustaría Luis Felipe Jaramillo, el doctor Luis Felipe Jaramillo, de Colombia. Colombia hoy no cuenta con una ley de franquicias específica, pero está viviendo un proceso sí de incorporación de una ley, donde acá es interesante, Luis, que nos puedas además contar la parte del proceso que ustedes trabajan de la ley, y alguna sorpresa que aparece por allí, que son las cosas que decimos de estar atento al mercado, porque a veces la redacción de este tipo de compromisos, cuando se da muy a nivel solamente político y no con los actores, también la implicancia que puede tener para los mercados de las franquicias a nivel local, ¿no? Felipe, te doy la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, como lo dices, pues Colombia está en un camino para obtener y disponer de una regulación de la franquicia. Y la verdad me parece muy interesante esta actividad que propone hoy la Federación Iberoamericana de Franquicias, pues porque nos invita a compartir las experiencias internacionales. Pues es muy interesante conocer los avances y desarrollos que ha tenido la Unión Europea y algunos países europeos en particular en la regulación de la actividad de la franquicia, en la manera de precaver algunos conflictos con otro tipo de regulaciones, como está claramente explicado el tema el régimen de competencia desleal, que es un tema que está muy ampliamente regulado en algunos países y que también no está en nuestro país, pero que efectivamente allí se hace necesario recapitular e identificar cómo poder responder a una industria pues muy dinámica y que está sufriendo, o mejor, experimentando una transformación muy positiva de crecimiento y generando muchas soluciones en nuestros países. Colombia pues ha venido haciendo un camino, a mi modo de ver, pues todavía lento, pero muy interesante, de aproximación a una regulación. Nosotros en el año 2010, franquiciantes, franquiciados y con la ayuda de consultores, trabajamos alrededor de la construcción de una norma voluntaria, la norma NTC 5813, que apunta mucho a establecer esas características y condiciones, particularmente de la etapa precontractual, para ayudar a generar esa identificación de las responsabilidades de las partes, etcétera, etcétera. Ese fue un primer comienzo con la creación del gremio en el año 2012,
pues apropiamos la experiencia internacional, la adaptación del Código Deontológico Europeo, recogido también por las otras 12, 13 asociaciones que hacen parte de nuestra Federación Iberoamericana de Franquicias. Y en el año 2016, las cámaras de comercio de Bogotá y de Medellín pues avanzaron en la certificación de las costumbres mercantiles, de lo que es propio del contrato de franquicias, lo que supone la transferencia del licenciamiento del uso de la marca, la transferencia de un conocimiento estandarizado a través de la entrega de manuales, del apoyo continuo en el tiempo para la implementación, de la capacitación que supone también la actividad de la franquicia de parte del franquiciante al franquiciado. Y en el año, y en años posteriores, a este 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia pues ha emitido algunos conceptos que por supuesto le interesan a la franquicia. Uno de ellos relacionado con la exigencia de que si se hace una negociación de franquicias en Colombia, pues esta marca debe gozar el registro y la protección local, y también pues en el caso de una investigación en su momento sobre prácticas comerciales a una importante petrolera o distribuidora de gasolinas, pues se llegó a la conclusión de que una buena excepción o una excepción del régimen tradicional de competencia es lo que pasa alrededor de la franquicia, y ahí hay una preocupación pues, de encontrar ese camino. Recientemente hemos tenido unos hechos legislativos en que nuestra asociación ha estado muy partícipe con franquicias, la Cámara Colombiana de Franquicias, y el gobierno nacional ha sido muy receptivo en el propósito de coadyuvar el desarrollo y consolidación de esta industria, no solamente propiciando la celebración de un memorando de entendimiento, un convenio con nuestra asociación para ese trabajo que supuso identificar la necesidad de una regulación como uno de los pasos para el fortalecimiento de la industria, y fue así como participamos y se obtuvo en el Congreso de la República mediante un proyecto impulsado por el gobierno nacional que en diciembre del año 2020, el 31 de diciembre, con una ley de emprendimiento en su artículo 11, se permitiera que el gobierno nacional tuviera las facultades para regular esta industria de franquicias y que fijara las condiciones y fijara también las herramientas para promocionar las franquicias. Eso derivó en un trabajo que adelantamos entre el mes de marzo y septiembre de la mano de consultores, de firmas de abogados y también colegas de otros gremios, cámaras de comercio en particular, que participaron en los debates. El gobierno impulsó un proyecto de decreto reglamentario de este Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que fue publicado y pues recibió toda serie de comentarios. Sin embargo, ese trabajo que se produjo entre marzo y septiembre todavía no ha concluido, porque simultáneamente en el mes de octubre, por iniciativa de una senadora, Emma Claudia Rodríguez de Castellanos, y también con la coadyuvancia de otra senadora, Ángela Patricia Sánchez Leal, pues se presentó una iniciativa legislativa, es decir, un proyecto de ley de franquicias, lamentablemente sin consultar mucho a la industria, y creemos que no responde para nada a las necesidades, y pues está para asignación y presentación de ponencia, porque finalmente al proyecto no se le dio debate a finales del año pasado, y se cree que en el proceso de esta legislatura, es decir, en este semestre, debe de impulsarse, y ahí pues estamos con ese reto importante desde la asociación de entregar esos insumos para que sean apropiados por el legislativo y tengamos una regulación acorde a lo que se está esperando, que
se venía ya trabajando y acordando con el Ministerio a través del proyecto de decreto que está en suspenso por esta situación de coincidencia de competencias con el Congreso de la República. Simultáneamente, en el mes de noviembre, pues un ciudadano demandó la constitucionalidad de ese artículo 11 de la ley 2069 del 2020 que le entregaba al gobierno las facultades, estableciendo que esta es una materia que es de estricta competencia del Congreso de la República. Entonces, pues ese ha sido como un caminar. Yo creo que lo importante es entender en lo que nos movemos, y ver allí cómo respondemos a la solución de los problemas que existen. En esencia, pues, ¿cuáles son los problemas que debería, y esos son los interrogantes importantes que me gustaría invitar a compartir, porque Brasil pues lo tiene muy resuelto, Argentina pues ha hecho una contribución muy importante a este tema, el Ecuador ya tiene una ley de franquicias también incorporada con su código de comercio, lo mismo que Argentina. México tiene una regulación básica a través de la ley de propiedad intelectual, pero nosotros lo que hemos identificado pues son algunos problemas. La importancia de deslindar este tema de la regulación, de la franquicia, del orden de la ley de competencia. Yo creo que este es un tema de fondo, un tema de interés, y sobre el cual pues no ha habido un pronunciamiento final y se trabaja con incertidumbre. Es decir, la franquicia en Colombia ha tenido un desarrollo posterior a la implementación de ley de competencia, y pues muchas de esas previsiones que fueron consagradas en la ley de competencia fueron concebidas para reprimir prácticas monopolísticas pues, que no son consistentes con el sistema de negocios de la franquicia y tienen impacto en él, por supuesto, porque en efecto por la sola presencia de pactos de precios o de exclusividades en la ejecución de los contratos de franquicia, pues pactos que son de su esencia y naturaleza, porque un franquiciante pues no puede poner a competir a los franquiciados de su red de negocios para ofrecer una experiencia distinta o contradictoria de cara a los consumidores finales. Pues en ausencia de una previsión normativa sobre esta materia, estamos en frente de acuerdos con un objeto ilícito, es decir, la institución de la franquicia que estamos construyendo en Colombia necesita precisarse frente al derecho de competencia. Consideramos pues, que debe reconocerse que el sistema de franquicia es una de las excepciones en esta materia, y qué mejor oportunidad de poder consagrarle en la ley algo de esto. Recogiendo la experiencia internacional, creemos que un problema importante por prever es la de las interpretaciones jurisprudenciales y pronunciamientos de los tribunales en cuanto a la responsabilidad de las partes en materia laboral, comercial y tributaria, de tal manera que no exista la posibilidad de que se predique un doble empleador, y que solidariamente o subsidiariamente los franquiciantes deban de responder en materia laboral, comercial o tributaria por las responsabilidades propias de los franquiciados. Yo creo que esos son dos temas muy de fondo, pero en esencia los beneficios propios que debería traer una normatividad de franquicias como la que hemos propuesto y que se entregó el documento al ministerio, que fue consagrado en ese proyecto de decreto en buena medida, es cómo generar un estímulo al emprendimiento a través de la franquicia, cómo creamos confianza inversionista nacional y extranjera, entregando y fortaleciendo una mayor institucionalidad a la franquicia, que sea reconocida en los derechos internos de cada país, pues así como tenemos en Latinoamérica y en nuestros amigos de Iberoamérica, España y Portugal, experiencia regulatoria, pues creo que Colombia también y algunos de otros países pues deben de ver también la posibilidad de ver si por esta vía podemos
preservar la profesionalidad de los negocios y la reputación de las franquicias y de manera muy importante trabajar por unificar criterios para la interpretación y la prevención de conflictos. Yo creo que también ahí tenemos la oportunidad como gremio, como asociación y como industria de visibilizar la contribución de lo que están haciendo las franquicias también al desarrollo económico. Entonces, en resumidas cuentas, pues lo que me permito decir es, seguimos en el proceso de regulación en Colombia, estamos esperando que se resuelvan materias de manera simultánea en la Corte Constitucional, en el Congreso de la República y en el Gobierno Nacional para identificar efectivamente cuál es el camino. Hay voluntad de brindar una regulación a la industria. Ojalá podamos conseguir eso que queremos. Nosotros queremos un mínimo regulatorio que responda a las necesidades y que nos permita empezar por precisar el concepto, las obligaciones de franquiciante y de franquiciado, la posibilidad de generar una mayor confianza y una mayor condición de revelación de información en esa etapa precontractual que beneficie a esa confianza inversionista y que brinde mucha libertad contractual y que no entre a regular de manera detallada el contrato de franquicia, sino simplemente que tenga la posibilidad de exigir que este conste por escrito para evitar todo el tema de controversia. Y repito, que deslinde la institución de la franquicia de ese derecho de la competencia de manera específica y establezca con precisión la responsabilidad de las partes. Entonces, pues seguimos en ese camino aprendiendo de la experiencia internacional y por eso, vuelvo y repito, valoramos este intercambio de información que nos nutre para la tarea que adelantamos dando luces para la implementación de una regulación en nuestro país. Muchas gracias. Gracias Luis Felipe. Interesante lo que están en el proceso que están, y algo de lo que decías ahí sobre el final, de la importancia de todos los mercados, de la regulación que sin duda la vamos a tener, y también la importancia de que cada uno de los mercados entienda cómo funciona y dictamine esa ley de acuerdo al funcionamiento, ¿verdad? Y que no vengan esas leyes impuestas de otros mercados que a veces no aplican en un 100% para la realidad de mercados incipientes o en desarrollo, y de alguna manera, más que favorecer, a veces complican, pero sí la necesidad hoy que se está viendo de poder contar con regulación en todos los mercados, para que de alguna manera el sistema de franquicia, con todo esto que está pasando, los cambios que decíamos de los nuevos conceptos, de las ventas por internet, del abastecimiento, de la ley de tercerización laboral que tenemos en algunos países, no se vean afectados y el sistema obviamente pueda seguir creciendo de forma genuina, como realmente lo viene haciendo hace mucho tiempo. Me gustaría darle paso a don José Fernández. Con José tuvimos la posibilidad también de hacer alguna interposición a nivel parlamentario, a tiempo, sobre algunos hechos que se estaban dando en Guatemala. José tiene amplia experiencia en todo lo que es todo el mercado centroamericano, México, Estados Unidos. Entonces, Pepe, me gustaría también que nos cuentes lo que está pasando por ahí y el enfoque comercial, vos también como consultor, claro, de cuál es el proceso y el beneficio que tienen las empresas y el sistema a través de la regulación adecuada del sistema. Gracias, Gabriel, te agradezco. Y también un saludo para todos los amigos de esta oportunidad que nos da la Federación Iberoamericana de Franquicias. Bien, entrando propiamente en materia, creo que es importante tomar algo que tú acabas de mencionar, Gabriel, y es que es una tendencia clara a una mayor regulación de la industria de la franquicia en todos los mercados. Y esto es algo que es inevitable, digamos. Está clarísimo que hay un movimiento, digámosle, por llamarlo de alguna forma, de los gobiernos a buscar regular más la figura. Y a partir de ahí, la importancia de las asociaciones nacionales de franquicias, primero de crear normas éticas de autorregulación, que eso, pues, los miembros de la Federación Iberoamericana de Franquicia, las 13 asociaciones miembros, todos tienen un código de ética, y ese código de ética pasa por la recomendación de cumplir
con la presentación de información precontractual, aunque la ley no lo pida. En los países de Centroamérica lo que sucede, y esto es un tema importante antes de entrar al tema ley de competencia, es que no está definida, no está tipificada la franquicia como formato de negocio en la legislación. Entonces, parte de lo que puede darse es que cualquiera le puede llamar franquicia a un modelo de negocio que pueda ser de licencia o de un business opportunity y le llaman franquicia. Simplemente porque no hay nada que establezca que para que exista una franquicia como tal deben contarse con los siguientes elementos además del uso de la marca. El uso de propiedad intelectual, transferencia del know-how, etcétera, etcétera. Eso es un tema bien importante. Puntualmente en Guatemala, se viene discutiendo en el Congreso de la República desde hace unos 3 años y medio, 4 años, por aquí tengo el documento, es la Ley 5054 de la Ley de Competencia en Guatemala. Si nosotros seguimos la pista de lo que hemos conversado hoy, tanto en el caso de Brasil, caso de Europa, lo que acaba de mencionarnos Luis Felipe, todo tiene un eje transversal, al final también, con leyes de competencia. ¿Ok? La ley de competencia en Guatemala, que está en el Congreso y que ciertamente, como mencionas, Gabriel, tuvimos la oportunidad de hacer un esfuerzo conjunto entre la Asociación Guatemalteca de Franquicias y la Federación Iberoamericana de Franquicias, de tener una reunión con la Comisión de Economía del Congreso, quien tiene a su cargo, digamos, el análisis de esta ley y que a partir de hace algunas semanas esta ley precisamente del Pleno, que estaba ya para segunda lectura, ha regresado a un nuevo análisis a la Comisión de Economía. Tuvimos una visita en el mes de octubre respecto a las preocupaciones como institución que tenemos con esa ley de competencia. Puntualmente son las siguientes. Nosotros entendemos, como se ha conversado aquí, que las leyes de antimonopolio buscan evitar concentraciones innecesarias de poderes económicos, ¿no? Y prácticas restrictivas a la competencia, tanto absolutas como relativas. En ese sentido, todos estamos claros con ese sentido. Es vital entender que el mercado de franquiciadores está constituido esencialmente por pequeñas y medianas empresas, esencialmente por pymes, no por grandes corporativos. Las leyes antimonopolio, mucho en su espíritu, buscan regular, digamos, las concentraciones de poder de los grandes actores o entes económicos. Pero la ley no tiene excepciones en este sentido y trata a todos por igual. En este sentido, la ley 5074 de libre competencia prohíbe en su redacción, que está actualmente plasmada en el documento, básicamente el otorgamiento de territorios exclusivos, queda prohibido por la ley, queda prohibido la designación de proveedores exclusivos, quedaría prohibido cualquier tipo de acuerdo de precios entre dos entes económicos y también prohíbe un tema técnico que se llama, en inglés se llama loss leaders. Eso significa que tú puedas vender un producto a pérdida con la intención de generar o darle tracción a otro producto. En nuestros mercados a esto le llamamos el 2x1, ¿ok? Vender, por ejemplo, una pizza al 2x1 quedaría prohibido por la ley, porque básicamente tú estás vendiendo un producto a pérdida, digamos, con la intención de que en los complementarios, cosa que es muy común, muchas veces puede ser en las papas fritas, en la Coca-Cola, o la Pepsi-Cola, o el refresco, donde el comercio termina ganando dinero. Esa práctica de los leaders a pérdida queda prohibida en la ley de competencia, como está redactada actualmente, y estaría penalizada, y como se lo mencionó en algún momento Cabaleiro Machado, en el caso de Europa, las penalizaciones que quedaron establecidas en ese proyecto de ley son brutales. De verdad, son una cantidad de dinero que más vale tener cuidado con no cometerse, digamos, esas equivocaciones si la ley queda así. Nosotros, como les mencioné hace un rato, hemos dado seguimiento durante más de 3 años a esta ley de competencia como Asociación Guatemalteca de Franquicias. En octubre del año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una presentación técnica
en el Congreso de la República, en la Comisión de Economía, donde presentamos desde la perspectiva tanto de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, pero con el apoyo de los 13 países que integran la Federación Iberoamericana de Franquicias, del por qué una ley de competencia que no excluya a la franquicia por su naturaleza con estas tipo de prácticas puede llevarse al caño o puede llevarse al suelo a un sector que genera decenas de miles de empleos, porque ciertamente estamos hablando de algo muy serio. Si una ley de competencia queda como está redactada, esto puede significar el final de la industria de la franquicia como la conocemos. Ciertamente nadie va a entrar a franquiciar un negocio, digamos, a comprar una franquicia si no tiene por lo menos un territorio donde tenga una razonable certeza de que él va a poder operar sin competencia, digamos. Eso desde la perspectiva del franquiciado. Muchos de los franquiciantes franquician su negocio precisamente para proveerles de los insumos o de las materias primas hacia sus franquiciados. Y eso está prohibido por la ley, o estaría prohibido por la ley, la designación de proveedores exclusivos. Este tema que nace de la ley de competencia, nosotros, y ahí está el llamado de la institucionalidad, de las asociaciones y de la federación también, a contribuir con elementos técnicos que le permitan ayudar a nuestros legisladores en todos nuestros países a una comprensión mejor de que el espíritu de la ley debe ir acompañado también de las implicaciones que tienen en ciertas industrias en específico. La ley de competencia, en el caso de Guatemala, no fue diseñada ni fue pensada en las franquicias, en lo absoluto, pero transversalmente tiene un impacto directo en el sector. Y esto es algo que está pasando o es muy probable que suceda en los demás países. Como yo les mencionaba hace un rato, no se cuenta con una definición de la franquicia como formato de negocio. Y eso también nos tiene, digamos, en un trabajo importante desde la perspectiva de la institución, de que como asociaciones de franquicias, teniendo clarísimo de que hay una tendencia de los gobiernos a legislar más sobre el sector, seamos los primeros a generar estos proyectos de legislación y de sensibilización a partir de tener, como lo mencionó Luis Felipe, a partir de tener digamos, una sensibilización y un análisis técnico de estas leyes. En nuestra perspectiva, es inevitable que los gobiernos vayan a seguir legislando en este tema, pero sí es muy plausible que nosotros como institución colaboremos con las buenas prácticas del franchising, o lo que se le llama el franchising ético, y que esto también se sume en las legislaciones. Nosotros vemos con un buen ojo la figura de la información precontractual y de la circular de oferta de franquicia. Esta es una figura que nació a principios de los años 70 en los Estados Unidos y que no nació con las franquicias. Esto vino a partir de las compañías públicas que ofrecen acciones para invertir en bolsa. Y entonces hacen una mayor transparencia de la oportunidad que están dando a partir de tener circulares de oferta, en donde dan mayor información para que el inversionista sepa en qué está invirtiendo. Con ese mismo espíritu es que la mayoría de países que con asociaciones de franquicias promueven a través de una autorregulación el proporcionar una circular de oferta de franquicias. En algunos países son 10 puntos, en otros son 13 puntos, en otros son 15 puntos, pero es bueno. Es bueno tener una circular de oferta de franquicias, sin ninguna duda. El principal reto, como les digo, que nosotros estamos trabajando actualmente es por la vía de la Ley de Libre Competencia. Y sí, desde la Asociación Guatemalteca de Franquicia tenemos unos 3 años de haber elaborado un primer tratamiento de proyecto de ley de franquicias. El camino que estamos trabajando es que hicimos un análisis comparado con la ley de Brasil, se hizo también con la legislación que existe en Argentina, con la ley de México, y tomando lo que funciona más para la realidad de nuestros países, ¿no? Y empezar a trabajar en la co-creación de una ley de franquicias. Siguiendo por el espíritu de lo que nos dijo el doctor Cabaleiro, lo que nos compartió también Nathan,
la ley de franquicias no va sobre el contrato. Esa es libre contratación de las partes. Eso es lo más importante desde nuestra perspectiva. Pero sí, cómo la franquicia debe ser promovida, anunciada y la información precontractual entregada al inversionista para evitar, digamos, prácticas que no son las más recomendables e ir teniendo un mejor desarrollo de la franquicia. Por ahí va la situación por el tema de Centroamérica, querido Gabriel. Y respecto a la ley de libre competencia, si te das cuenta, es una transversal a todos nuestros países. Algunos países como el de Guatemala, que está en discusión la ley de competencia, y en otros que ya la tienen. Es decir, ya existe la ley, pero no puedes obviar que si tienes actividades que riñan con la ley de competencia vigente en tu país, eventualmente puedes tener un problema, ¿no? Entonces es importante trabajar en esa sensibilización. Por ahí va mi comentario, Gabriel. Excelente, José, completísimo y una visión también muy, muy comercial de lo que está pasando. Nosotros en algunos países que además no tenemos una ley específica de franquicia, donde los contratos son regidos por la ley de contratos privados entre partes, ¿verdad? Que terminan teniendo también su validez, debemos de considerar todo este tema de las cosas que están pasando. Es importante y aclarar eso que también tú mencionabas, José, de la importancia de que todos los miembros de la Federación Iberoamericana de Franquicia, que acá hay muchos presentes, hay muchos amigos conocidos ahí que estamos viendo, que no los podemos saludar a todos, pero nos gustaría, y hay otros que no conocemos, que tal vez no sean miembros de alguna de las cámaras o asociaciones, los invitamos a que se puedan arrimar en su país a cada asociación, para informarse cada vez más de lo que está pasando en el mercado de las franquicias. Nosotros, como federación, vale destacar, no somos una empresa privada, somos una organización sin fines de lucro, una organización supranacional que hoy nuclea 13 cámaras y asociaciones de Iberoamérica, con lo cual hay una experiencia riquísima en todos los integrantes para poder colaborar con todos los países, o con todas las personas, o con todas las empresas, miembros de esas asociaciones, que se arrimen, que consulten, que vean cuál es su necesidad, que seguramente se la van a poder resolver a nivel local, y si no, para eso justamente está la federación. Lo que estamos haciendo es tendiendo puentes, tendiendo información y capacitación para que todos estemos actualizados y todos estemos en línea y en sintonía de lo que está pasando en el mercado de la franquicia. Venimos con los tiempos bien, el tema apasionante y difícil de resumir más de lo que se pudo hacer acá, para poder compartir los elementos más esenciales que queríamos compartirles. Consultamos por el chat, no sé si alguno tiene alguna consulta que nos quiera escribir por ahí. Hay una consulta que nos consultan sobre si se puede hablar de la invasión territorial por las ventas por internet. Obviamente un tema nuevo de lo que está pasando ahora, y cómo sería tratado esto de las ventas por internet, si es realmente una invasión a la zona o va a quedar establecido en los contratos. No sé, ahí, Nathan, si tú podés comentar algo, que lo tocaste en la ley ahí, así ampliarlo un poquito más. Levantó la mano, Gabo, para... Perdón, José, ahora vamos contigo. Perfecto. Antes. Nathan, adelante. Estoy muy, muy rápido. En nuestra legislación no tenemos una previsión expresa acerca de la Internet y acerca de canales digitales, pero tenemos la condición de prever en los contratos de franquicias cómo es el funcionamiento de las operaciones y de la coexistencia de canal de ventas. Entonces, podemos hacer una comparación, una autorización para que la franquiciadora puede también innovar en sus otros multicanal de ventas. Que tenemos acá en Brasil es la tradicional venta por el e-commerce, que muchas franquiciadoras no quieren envolver los franquiciados. Entonces, hay una previsión
en los contratos de franquicias, autorizando a la franquiciadora a hacer las ventas por la internet. Pero lo más importante acá es que nosotros estamos usando las franquicias como un hub para hacer a la omnicanalidad. Entonces, utilizando puntos de venda, las unidades franquiciadas para hacer, por ejemplo, el pick up from store, o sea, puede usar las franquicias como una unidad logística para poder atender mejor el consumidor por el cruzamiento de las ventas en e-commerce, utilizando las unidades franquiciadas como el punto de captación de colecta de los productos, y también cuando el consumidor va a unidad franquiciada y no hay un producto en específico, tenemos también una conexión de la tecnología hoy de los franquiciadores, permitiendo también que las ventas sean realizadas por vía del canal digital. Entonces, para nosotros tenemos que regulamentar la cuestión de territorialidad y para no haber invasión, el contrato de franquicias de acuerdo con la peculiaridad de cada sistema. Excelente, excelente, Nathan. Eu lembro que a ABF falaba en la convención de hace años atrás, ustedes hablaban ya de la venta y hacer los pick-up en diferentes comercios. Hoy eso apoyado en el canal de la franquicia, que es mucho más directo, ¿verdad? En aquel entonces era como una venta adicional, como un propósito de ampliar los canales, hoy llevado al mundo de la red de la franquicia misma, ¿no? Entonces, excelente. Y gracias, Nathan. José. Muchas gracias. Pues dos puntos que quería hablar muy rápido. Y en lo que tú, Gabriel, habías ahora hablado de las asociaciones y hacerse miembro y todo más. Y quiero compartir lo que, bueno, ya había dicho que las asociaciones han estado haciendo el lobbying junto del Parlamento Europeo, y esto por la Federación Europea de Franquicias, y con el tema de esto de Internet, las ventas, la partida de informaciones, esas novedades que fuimos todos sorprendidos. Pero con lo que sucedió es que y ha sido la Comisión, y aquí en Portugal la propia autoridad de competencia, que será el organismo que va a tutelar la cuestión, se quedó ellos sorprendidos porque no se ha dado cuenta que eso tendría un impacto en los pequeños negocios y en las franquicias. O sea, esto es la importancia de las asociaciones. Aquí, al menos, siempre que se tiene que hacer un proyecto legislativo, se tiene que escuchar las asociaciones y oír lo que tienen que decir. Y por eso es esta la importancia para se mover y estar en conjunto, y cuanto más asociados, más fuertes pueden ser y tener, y toda esta partilla además internacional. Un otro punto que es muy importante, y eso ahora estamos, bueno, es un proyecto nuestro en la FIAF, y intentar concretizar un punto estadístico que es la estadística sobre los conflictos que hay en franquicias, lo que sucede en tribunales. Ahí depende mucho de, bueno, del desarrollo de cada país, de Internet, cómo los tribunales están y se publican y publicitan sus decisiones, en qué medida. Lo que os puedo decir es que en Portugal y en Europa lo conseguimos hacer, y lo que sabemos, la estadística nos dice es que los casos, los conflictos son mínimos, residuales, teniendo en cuenta la cantidad de contratos de franquicia que existen. No tiene relevo estadístico alguno. Y la mayoría de los casos son por contrataciones que tienen a ver con los pagos de royalties y todo más. Es la mayoría, yo creo que anda por unos 70% de los casos. Los otros son poquísimos. Esto también es importante, y tenemos este conocimiento, porque cuando hablamos, y si el Estado se quiere hacer una ley, se hacen leyes cuando hay problemas. Si no hay problemas, y si tenemos una autorregulación que ya hay con los códigos de ética, y si eso está funcionando, ¿para qué el Estado está poniendo mano en lo que no hace falta? Este es un punto, pero para ello necesitamos estadística.
necesitamos informaciones. Y este era un punto que me gustaría y que creo que vos podrá ayudar a todos en América Latina y en Europa también, porque a todo mundo ese tipo de información que era muy importante si consiguiéramos. Sin duda, José, ya Pepe, te doy la intervención. Es súper interesante lo que decís. El sistema de franquicias se basa en compartir conocimientos, en compartir experiencia, en compartir. Nosotros lo que estamos haciendo de la FIAF es justamente provocando esta instancia de compartir conocimientos, pero también necesitamos que cada miembro y cada asociación nos plantee cuál es la realidad que están pasando. Yo no sé si están al tanto todos, pero desde la FIAF contamos con informes de inteligencia de mercado para que aquellas empresas que quieren ir a otros mercados puedan consultar al socio local para que le dé información de los mercados a los cuales quieren ir. Y lo que plantea José, que estamos en un proceso de poder profundizarlo, porque lo tenemos, pero no tenemos toda la información de todos los miembros, es todo lo que está pasando con las diferentes casuísticas de los casos, ¿verdad? De franquicia, la jurisprudencia, para contar con mayor información de qué es lo que está pasando a nivel legal en cada país. Y eso es lo que invitamos también a cada uno de los miembros, que le cuenten a su asociación si han tenido algún conflicto, de qué tipo lo han resuelto a nivel local, para que cada miembro de la FIAF pueda proporcionarle al área legal y así contar con este informe mucho más completo para todos los que lo necesiten. En definitiva, vuelvo a lo que les decía recién, lo que estamos haciendo es buscando compartir y buscar las diferentes prácticas y llevar esto a las mejores prácticas locales de cada uno. José Fernández, habías pedido la palabra ahí. Sí, Gabriel, muy rápido realmente. Respecto a cerrar el punto de la invasión de territorios o el comercio de Internet, hay un antes y un después en la vida de la franquicia con el tema de la pandemia. Hasta la pandemia, en esencia, la mayoría de franquiciadores se reservaban el comercio electrónico para sí mismo, punto. Y el franquiciado, la gran mayoría, no tenía participación en el negocio electrónico. Eso fue hasta la pandemia. La pandemia lo cambió todo. Y entonces, hoy lo que se está viendo, y quien está teniendo más experiencia en esto es el mismo mercado de los Estados Unidos, es la integración de los franquiciados dentro del comercio electrónico de la cadena de franquicias, a partir de dos premisas: quién hace la venta y quién hace el delivery del producto, ¿sí? Y ahí hay un aprendizaje importantísimo, y es un cambio, y creo que es un cambio para bien del sector. Nosotros vamos a tener nuestra primera convención iberoamericana de franquicias, que va a ser en Cancún, en México, en septiembre de este año, y precisamente este es uno de los temas de agenda que se van a tocar para presentar todo el conocimiento que se tenga más actualizado a partir de esto, porque esta es una evolución, digamos, una evolución que viene del sistema y que los mismos franquiciantes deben aprender a adaptarse. Ya no es tan simplemente, los franquiciados no tienen, digamos, vela en este entierro, por decirle, o sí, y si es así, ¿cómo es que se integran los franquiciados dentro del comercio electrónico? Hay mucho que trabajar en ese sentido, como menciona Caballero, como mencionó Nathan, como hemos discutido en las distintas reuniones que hemos tenido en el tema de la FIAF. Entonces, sin duda es un tema fabuloso y que tocaremos pues más a detalle seguramente en septiembre de este año, Gabriel. Sí, la verdad que sí, lamentablemente estamos con el tiempo súper ya agotado. Nos gustaría contarle un montón de cosas más de las que estamos. Tenemos ahí una pregunta de Gaby Sapio que te la vamos a mandar por privado, Gaby, también para que tengas la respuesta. La verdad que estamos con muchísima actividad en FIAF, lo que decía Pepe de nuestra próxima convención en Cancún, que ya es un hecho en el mes de septiembre. Estamos invitando ya a todos que lo vayan pensando, que vayan averiguando con las asociaciones respectivas de cómo poder participar. Va a ser un evento presencial muy interesante, con un contenido académico muy fuerte, y que va a estar a disposición de todos aquellos que lo quieran aprovechar, ¿verdad? Y es un esfuerzo más que está haciendo la Federación, en una alianza estratégica que hemos hecho con Comexposium, que es uno de los organizadores de eventos más importantes del mundo a nivel de franquicias, y
en unos días estaremos viajando con José Fernández a participar de la convención de la IFA en Estados Unidos, con el cual estamos compartiendo parte de ese contenido académico para lo que va a ser nuestra convención también en la FIAF, con lo cual decirles que hay mucho trabajo, por eso invitarlos de vuelta a que se arrime cada uno a su asociación, el que no sea miembro que lo haga, y el que pueda participar activamente va a ser siempre muy bienvenido. Nos fuimos de tiempo en un tema apasionante, pero que normalmente suele ser aburrido, la verdad, no lo tomen a mal los doctores, pero que ha sido sumamente entretenido por la cantidad de información que hay para compartir, con la cual nos quedamos con ganas de seguir, y comentarles que en pocos días vamos a estar anunciando nuestro próximo webinar, que seguramente va a estar sucediendo en unos 40-45 días máximo, con un tema que también le vamos a confirmar muy brevemente, pero que entendemos que tiene que ver con lo que es la esencia y el presente de las franquicias a nivel de Iberoamérica. Y nada, agradecerles a todos los que nos acompañaron durante todo el rato. Tuvimos una presencia de más de 80 personas en el webinar, la verdad que muy contentos y agradecidos, igual que a los compañeros de la FIAF, a los compañeros de directiva, a la dirección de comunicaciones, con Carlos Núñez a la cabeza y todo su equipo, a José Fernández como secretario general expositor, a José Cabaleiro como nuestro director legal, bueno, y a los dos expositores que también nos acompañaron, como el doctor Luis Felipe Jaramillo y Nathan Baril por la Asociación Brasileña. La verdad que un webinar de lujo. Agradecidos a todos y los esperamos para el próximo y ojalá seamos mucho más. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Vemos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.